es momento de hablar de uno de los equipos más icónicos de la década de los 90. Lo habéis adivinado, vamos a hablar del proyecto 2019-2020 del Parma. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestro canal de YouTube de confianza sobre fútbol italiano. Y antes de ponernos a hablar del Parma, vamos a agradeceros que ya seamos más de 5.000 en YouTube. O sea, increíble el crecimiento que estamos teniendo. La verdad es que os debemos todo. Muchas gracias por comentar cada vídeo, por charlar con nosotros. No imaginábamos que os gustara tanto el fútbol italiano y la verdad es que nos lo pasamos realmente bien. Os prometimos en su día que haríamos otro sorteo cuando llegáramos a los 5.000, así que lo estamos preparando y en próximos vídeos, la próxima semana, os anunciaremos qué es lo que tenemos entre manos, así que estad muy atentos. Pero bueno, vamos a hablar ya del Parma, que es sin duda un equipo fetiche para mucha gente, porque en los 90 fue un cuadro que enamoró a muchas personas, a muchos aficionados al calcio, a muchos les hizo acercarse a la liga italiana, y es que tenía un equipo fantástico, con jugadores como Hernán Crespo, como Juan Sebastián Verón, también estuvo Gianluigi Buffon, Enrico Chiesa, el padre de Federico, etcétera, etcétera. Un equipo que consiguió juntar muchos jugadores de mucha calidad, y así les fue en Italia, ¿no? Ganaron 3 copas, ganaron 2 copas de la UEFA, y fue una época doradísima en el conjunto parmesano. Luego hubo un problema económico bestial, que fue el caso del Parmalat, el equipo se fue a la B totalmente, y después de una refundación pues tenemos al Parma que hemos visto ahora, que consiguió volver a la Serie A la pasada temporada y asentarse esta campaña en la máxima categoría del fútbol italiano. Volver a ver aquellos años dorados es, yo os diría, imposible. Lo hemos contestado en algún preguntas y respuestas, porque al final no tienes la inversión que tenías entonces y no vas a poder competir económicamente con equipos con los equipos grandes de Italia, ¿no? Entonces es muy difícil que volvamos a ver una época tan buena como la que tuvo el Parma en los 90. Sin embargo, la verdad es que este equipo está haciendo las cosas bien. La temporada pasada hizo una primera parte de campaña fantástica, donde se llegó a colocar como el equipo recién ascendido que más puntos hacía hasta determinada fecha. Luego es cierto que tuvo un bajón importantísimo, estuvo a punto de pelear por no descender, al final no entró en esa pelea de la última jornada, pero es cierto que fue una temporada irregular, aunque me quedo con la primera parte, que fue realmente buena, del equipo de D'Aversa, con un Gervinho pletórico, que es cierto que no pudo tirar del carro toda la campaña, pero tuvo muy buenos partidos y muy buenas actuaciones el jugador costamarfileño, que muchos creíamos que volvía de China para dar 2-3 patadas a la pelota, y no, o sea, fue increíble el rendimiento de Gervinho. Así que vámonos ya a hablar a nuestra doble pantalla de cuál va a ser el proyecto 2019-2020 del Parma. Y empezamos por la portería, donde encontramos a Luigi Sepe, el guardameta que estaba cedido por el Napoli, y tiene el Parma un derecho de recompra de 4 o 5 millones de euros. Se presupone que lo va a ejercer, porque además Sepe ha rendido pues muy bien esta temporada. Ha sido uno de los porteros que más paradas ha hecho del campeonato 2018-2019 en el calcio, y sin duda se ha ganado la oportunidad. Si por lo que sea Sepe no se pudiera quedar, que no creo que vaya a pasar, pues tenemos a Brazao, portero brasileño que llegó desde Cruzeiro en el pasado mercado de enero, que fue un fichaje joven bastante interesante de primeras vistas. Desde Brasil dicen que es un gran portero, o sea, no lo tendremos que creer, y que entró en una operación conjunta con el Inter. La idea era que el Parma lo fichara y que si todo salía bien en el futuro, el Inter se hiciera con el jugador brasileño para la portería en reemplazo de Samir Handanovic. Así que habrá que ver qué acaba pasando en la portería. Yo creo que lo más normal es que Luigi Sepe continúe siendo guardameta parmesano. En el centro de la defensa hay más dudas, ¿vale? Porque hemos tenido, o se presuponen, cambios de cara al futuro. El que sí va a seguir es el veterano Bruno Alves, que ya tiene una tira de años increíble y aún así sigue rindiendo de forma brillante. Es uno de los mejores lanzadores de falta de la categoría, o sea, un pie derecho brutal, una potencia y una colocación fantástica, y un jugador que aporta mucha veteranía y experiencia a esa pareja de centrales. El problema es quién vamos a colocar al lado, porque está el caso de Bastoni, que estuvo la temporada pasada en el equipo, que estuvo cedido por el Inter. Os lo pongo en rojo porque yo creo que lo ideal sería que el Parma volviera a pedir la cesión de Bastoni,
Eso sí, no sabremos si se acabará haciendo, porque se habla de que el Cagliari también lo puede meter en la operación Nicolo Varela, entonces habrá que ver qué pasa con Bastoni. Yo creo que lo ideal sería que volviera a recalar en el Parma, lo ideal obviamente para el Parma, y otra temporada más en el conjunto parmesano. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Se habla de Radu, del jugador de la Lazio, un futbolista veterano, un futbolista polivalente, cuyo problema es su salario. Cobra más de 1 millón de euros por temporada y ese salario para el Parma es realmente alto, ¿no? Entonces están negociando a ver si consiguen bajar esa cuota de salario, intentar atraer aún así al jugador de la Lazio. El otro futbolista que suena y que parece que está hecho es Dermaku, lo he dicho bien, central internacional por Albania, que estaba jugando en Serie B en el Cosenza y que llegaría llegaría libre al conjunto de Parma, totalmente tras acabar contrato, y que sería un refuerzo para completar esa línea de centrales de cara a la próxima temporada. En los laterales también tenemos dudas, porque en el izquierdo el que estaba cedido era otro jugador del Inter, era Federico Di Marco, al que estamos viendo en la Eurocopa Sub-21 como titular indiscutible en esa posición, y es un jugador que también suena para llegar al Cagliari. Y por eso, directamente, el Parma se ha puesto a pensar en otros nombres. Y es otro italiano al que han tirado la caña, que es Masina, jugador que está en el Watford, que el Watford fichó por 5 millones de euros desde el Bologna la pasada temporada, y que tampoco ha tenido un protagonismo excesivo en Premier. Ha jugado partidos, es cierto, pero no ha brillado y no cuentan con él para el proyecto de cara a la próxima temporada, y está intentando hacer una cesión con opción de compra el Parma para intentar atraerlo al conjunto de Italia. En el lateral derecho, en cambio, mantendríamos a Jacoponi, posición fija, no tendremos cambios ahí, y están intentando traerse a Vincent Laurini, jugador franco-italiano que está en la Fiorentina, que no ha tenido excesivos minutos esta temporada y que podría ser un buen recambio para esa posición de lateral derecho. Pero en el centro del campo, en ese 4-3-3 con el que juega Tavares habitualmente, tenemos que meter variantes porque hay muchos jugadores fijos, es decir, los 3 titulares son fijos de la temporada pasada, estamos hablando de Leo Stulak, de Varila y de Juraj Kuka, pero hay que pensar en alternativas para el banquillo. Stulak obviamente es el pivote fijo, el jugador esloveno no va a cambiar nada del conjunto de la Versa, pero hay que pensar en una alternativa, y a mí me vais a llamar loco, pero se me ha ocurrido Ricardo Montolivo, el veterano jugador ex de la Fiore, ex del Milan, que se ha marchado tras acabar contrato. Pues ¿por qué no? Podría ser una alternativa para Stulak en el centro del campo, un jugador muy técnico, con muy buen toque de balón, con mucha experiencia. Igual si, eso sí, claro, se rebajara su salario, pues podría acabar fichando por el conjunto de Parma. En cuanto a la posición de Kuka, el jugador eslovaco también es un fijo, un jugador que tenemos que ver sí o sí en el centro del campo. Llegó en el mercado de enero y aportó mucho nivel al cuadro de Parma, y la verdad es que es un futbolista que tiene que estar sí o sí, el ex del Milan, en el equipo. Su alternativa se dice que va a ser Franck Kanouté, que es un jugador muy joven, un centrocampista de apenas 20 años que ha brillado en el Pescara en lo poco que ha jugado, y parece que está prácticamente hecho que Kanouté va a llegar desde el Pescara para aportar mucho físico y mucho volumen, mucho músculo a ese centro del campo de D'Aversa. En la otra posición tenemos a Varila como insustituible y tenemos diversas opciones. Quiero ver más a José Machín, que también llegó desde el Pescara en el mercado de enero, el jugador de Guinea Ecuatorial, un futbolista que hablan muy bien de él en Parma, a pesar de que no ha tenido excesivos minutos en esta parte de la temporada. Es muy joven, hay que tener paciencia con él, y están convencidos de que ha sido un gran movimiento, así que estaba haciendo una opción de compra obligatoria y se va a quedar José Machín de cara a la próxima temporada. Y por último, en la punta de ataque es donde más vamos a fantasear, porque si ha tenido un problema el Parma esta temporada ha sido que no tenía excesivo gol, que todos los goles que marcaba el equipo los marcaba Gervinho, y tenían un serio problema para hacer goles. Eran de los equipos que menos disparaban a portería contraria, y al final eso le ha acabado costando casi pelear por el descenso. Gervinho, obviamente, de banda izquierda, insustituible después de la pedazo de temporada pasada que hizo, nadie lo va a sacar de esa posición. Es cierto que está como alternativa Nicolás Schiapacase, jugador uruguayo que llegó cedido desde el Atlético de Madrid por temporada y media, así que tiene alternativas para esa posición de D'Aversa. En el derecho es donde ya va a haber más movimiento. Hemos puesto 3 nombres que podrían llegar, o que se ha rumoreado que llegarían a Parma. El primero es Camilo Chiano, jugador del Frosinone, que yo creo que sería una magnífica contratación, el jugador italiano, porque hizo muy buena temporada
con el Frosinone siendo prácticamente el mejor del equipo, 7 goles y 5 asistencias desde el extremo derecho, pero también hay otras opciones. Jan Caramó, el jugador del Inter de Milán, que estuvo cedido la temporada pasada en el Girondin de Burdeos, que va a hacer la pretemporada con Antonio Conte, pero que no va a tener hueco de cara a la próxima temporada, salvo sorpresa increíble. Entonces el Parma es de esos equipos que se ha apuntado a traerse cedido al extremo del Inter. No estaría nada mal. Y por último, también ha sonado, pero es que además yo quiero que se haga, que es Juan Iturbe, el jugador que está jugando en México, en Pumas, que no tuvo un buen paso por Italia en su pasado, que no brilló en la Roma cuando había muchas expectativas puestas en Iturbe, pero la verdad es que es un jugador que mola mucho verle jugar, que siempre es atractivo, el extremo argentino, y que podría encajar muy bien en esa banda derecha, ¿no? Imaginaos un Iturbe Gervinho, no estaría nada mal. Y si os habéis quedado con pocas viejas glorias, vamos a meter más todavía, porque en la punta de ataque hemos colocado a Mario Balotelli como primera opción. Sabéis que está libre, que podría llegar perfectamente al Parma, que ahora mismo ha acabado su contrato y que sería un fichaje tremendamente mediático para el conjunto parmesano. Eso sí, su director deportivo declaró que si tienen que hacer 10 fichajes y uno de ellos es Balotelli, o sea, es inviable hacer los otros 9 porque solo lo que cobra Balotelli se come el presupuesto. Entonces es cierto que es un poco bastante complicado, pero decidme que no sería bonito ver a Balotelli y a Gervinho. Balotelli y Gervinho en el Parma, o sea, eso sería... Nos haríamos del club de fans del Parma desde el momento en que Balotelli fichara por el Parma. O sea, firmado aquí, dicho aquí, seríamos parmesistas hasta la muerte. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con Balotelli, y como alternativas, la primera es Andrea Pinamonti, que estuvo cedido la temporada pasada en el Frosinone y que ahora el Parma es el que lo quiere. Habrá que ver qué pasa de cara al futuro de Pinamonti, si se puede quedar en el Inter, si va a buscar otra cesión a un equipo más potente de Serie A, que no fuera el Frosinone, por supuesto, pero hay muchos equipos interesados, y además del Parma también lo quiere el Sassuolo, etcétera, etcétera. Así que va a ser una pelea dura por hacerse con el joven talento que vimos en el Mundial Sub-20 y que hizo un magnífico torneo. La última alternativa de todos es un jugador que ya estuvo cedido la temporada pasada en el Parma, que es Roberto Inglese, el jugador del Napoli. Lo que pasa es que lo quiere media Italia, entonces es complicado también atraer a Inglese de nuevo hacia Parma. Entonces habrá que ver qué acaba pasando, pero ya os digo, o sea, a mí un trío de atacantes con Gervinho, Balotelli y Iturbe, o sea, de primeras me devuelve a 5, 6, 7 años atrás, así que no estaría nada mal. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el Parma 2019-2020. No es el Parma de los 90, pero es un Parma que podría quedar realmente interesante para competir en esa zona media e intentar no sufrir por el descenso a Serie B. Queremos que nos comentéis en comentarios, obviamente, qué os parece este proyecto y qué fichajes haríais vosotros y qué ventas haríais, qué jugadores traeríais, si apostaríais de verdad por Balotelli o creéis, como el director deportivo del Parma, que es un fichaje inviable para un equipo como el Parma. Así que habrá que estar pendientes de lo que pasa, de lo que comentéis para debatir con vosotros. Dejarle el like, activar la campanita, porque la semana que viene volvemos con más vídeos de Proyecto 2019-2020. Haremos la Roma, haremos la Lazio, le toca el turno a los equipos capitalinos. Y este domingo, preguntas y respuestas muy especial, porque tenemos invitado y tiene un toque histórico que os va a gustar mucho.